a la clase de física general. Como les mencionaba, tenemos este tema que es de oscilaciones amortiguadas. Me falta confirmar, ¿verdad? Si se está evaluando dentro del examen, pero pues siempre me gusta verlo porque es una aproximación un un poco más realista. Entonces, eh, pues las oscilaciones amortiguadas son, digamos, más reales, es decir, usted tiene un sistema, ¿verdad?, que está oscilando entre dos puntos y como no hay fricción, la amplitud de las oscilaciones se mantiene constante. Eso lo voy a poner en palabras. En el movimiento armónico simple, vamos a abreviarlo de esta manera, la amplitud, la amplitud de las oscilaciones la amplitud de las oscilaciones no cambia. Entonces, ¿qué ocurre en el movimiento amortiguado? Bueno, en el movimiento que sí tiene amortiguación, podemos empezar en el mismo punto, pero a medida que el sistema oscila, la amplitud va disminuyendo. Licenciado, disculpe, está compartiendo la pantalla, es que no veo. Perdón, vamos a ver. Disculpe. Gracias. Entonces, perdón. Entonces, bien, la gráfica en color negro es el movimiento armónico simple, ¿sí? El movimiento armónico simple, tal como lo hemos estudiado hasta el momento. La gráfica en color rojo, la gráfica en color rojo es la del movimiento amortiguado. Aquí debería ser siempre sinusoidal, es decir, a ver, aquí. Siempre debe ser sinusoidal, ¿verdad? Entonces, la gráfica en color rojo es la gráfica del movimiento amortiguado. En este caso, sí, en este caso la amplitud va a disminuir con el paso del tiempo. Esta es una gráfica de amplitud versus tiempo. Bueno, de posición versus tiempo. Entonces, lo que tiene el movimiento amortiguado es que la amplitud va a ir disminuyendo con el tiempo. Donde observamos las oscilaciones amortiguadas, en realidad en todo sistema que oscila, en el mundo real todas las oscilaciones sí son amortiguadas porque en todo sistema real, que no está idealizado, ¿verdad? Hay fricción, hay fuerzas de fricción. Entonces yo había escrito que en el movimiento armónico simple, la amplitud de las oscilaciones no va a cambiar. En el amortiguado sí. Esto no es malo. Bueno, dependiendo de la aplicación, es deseable o no deseable. Para no clasificar las cosas como malo, bueno. Digamos, en su automóvil, en los automóviles, nosotros deseamos tener oscilaciones amortiguadas, porque si no, su automóvil, aparte de trasladarse sobre la carretera, pues usted estaría oscilando de arriba a abajo durante todo el trayecto, lo cual podría llegar a ser
inconveniente, digamos. Inconveniente. Entonces, para que los automóviles no se comporten con movimiento armónico simple, por decirlo de alguna manera, se instala un dispositivo llamado amortiguador. Y el amortiguador lo que produce entonces será junto con el resorte, sería un sistema de amortiguador y resorte, lo que producen es, pues, una gráfica como la que tenemos en color rojo. Aunque nosotros deseamos que nuestro automóvil, después de pasar por un bache o por algún túmulo, nosotros no queremos que se mantenga oscilando por mucho tiempo. De nuevo, ¿qué ocurriría si el automóvil pasara oscilando durante toda la trayectoria? Es posible también que pudiera perder el control. Entonces, podría causar accidentes. Por eso es deseable tener entonces el sistema que me produzca oscilaciones amortiguadas. Bien, con ustedes no vimos esto en Física General 1, pero cuando usted analiza un objeto que va en caída libre, pues aparte del peso, otra fuerza que aparece es la resistencia del aire. Ya vamos a ilustrar la resistencia del aire en un video, ya lo vamos a ver. Pero, bueno, más o menos, si tenemos un movimiento oscilatorio y aplicamos la segunda ley de Newton, vamos a tener entonces que aparece la fuerza elástica para un sistema masa resorte, supongamos, aparece la fuerza elástica, pero también aparece un término que pues depende de la velocidad con la que oscila el sistema. Y pues B era una constante que tiene que ver un poco con la construcción de la forma que tiene que tiene el cuerpo. Entonces esto sería como una especie de resistencia del aire. Entonces, digamos que la letra B sí será una constante, digamos, que nos va a indicar qué tan intensa es esta fuerza amortiguadora, dependiendo entonces, si la fricción es grande, entonces B tendrá un valor grande. Si la fricción es pequeña, pues B será un valor pequeño. Entonces, digamos que B lo podemos escoger a conveniencia para, pues, modelar una amortiguación alta o una amortiguación baja. Pues entonces, cuando nosotros igualamos esto a la masa por la aceleración, vamos a ver que nos queda una ecuación diferencial de esta forma. Menos kx menos b, pero en este caso la velocidad es la primera derivada de la posición con respecto al tiempo, igual a la masa por la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces, ve usted que esta ya no es la ecuación del movimiento armónico simple. Aparece el término siempre kx, pero ahora tenemos este otro término. Y entonces ya la solución pues no será igual. ¿Cuál es la solución, perdón, de esta ecuación diferencial? La solución viene a tener la forma, vean ustedes que siempre aparece el coseno de omega t más phi. Omega le vamos a llamar aquí, por cierto, porque no es omega como tal, vamos a llamarle omega prima. Y aquí el término de la amplitud, antes solo era la amplitud.
Pero como ahora estaba disminuyendo a medida que transcurre el tiempo, entonces aparece un término exponencial me quedó muy pequeño el espacio, vamos a hacer un poco más grande. Aparece un término exponencial b sobre 2m aquí. Aparece este término exponencial y esto es igual a la posición en x. Entonces aparece la amplitud multiplicada por este término exponencial. Es una exponencial negativa, por lo tanto me estará diciendo que la amplitud, si yo grafico la amplitud en función del tiempo, me está diciendo que tiene un comportamiento, vamos a dibujarlo mejor. Me dice que tiene un comportamiento de decaimiento exponencial. Vamos a hacer bien esta parte. Entonces el decaimiento es exponencial a medida que transcurre el tiempo. Y en este caso, bueno, esta sería la ecuación del movimiento, ¿verdad? La ecuación del movimiento para las oscilaciones amortiguadas. Solo voy a escribir por acá para que lo tengamos. Ecuación del movimiento para oscilaciones amortiguadas. Amortiguadas, bien. Bien, entonces, en este caso, bueno, esta sería aquí, ecuación del movimiento para oscilaciones amortiguadas. Y bueno, faltaría definir quién es omega prima, es decir, la frecuencia angular. La frecuencia angular, pues, no será otra cosa que la raíz de, recuerden que estamos en un sistema masa-resorte, será raíz de K sobre M, tal como había sido hasta ahora, pero como ahora aparecía otro término, vamos a colocarlo. Será este término b cuadrado sobre 4 veces m cuadrado, donde m pues es la masa que se acopló al resorte, k sigue siendo la constante del resorte y b será esta constante, digamos, esta constante que me indica qué tan intensa es en este caso, la fricción o la resistencia del aire, según sea el caso. Entonces, aquí podemos encontrar algo que si el, si el término que está dentro de la raíz cuadrada es 0, entonces en este caso, si el término que está dentro de la raíz cuadrada es 0, ahí tenemos amortiguamiento crítico. Bueno, lo vamos a escribir. Entonces, para que el interior sea 0, quiere decir que K sobre M menos B cuadrado sobre 2 sobre 4M cuadrado debe ser igual a 0, lo que implica que B debe ser igual a 2 raíz de K por M.
Entonces podemos tener tres casos. Podemos tener tres casos. Si B es mayor, perdón, vamos a empezar por abajo. Si B es menor que 2 raíz de K, M, vamos a decir que el sistema es subamortiguado. 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 Vamos a ver aquí. Un sistema subamortiguado. En este caso, si B es igual a 2 veces la raíz de K por M, tendremos entonces amortiguamiento crítico. Con amortiguamiento crítico. Y en el caso de que B sea mayor a 2 veces raíz de Km, tenemos un sistema sobreamortiguado. Entonces, tendremos estas tres condiciones donde esta ecuación que vimos acá, esta solución, pues la vamos a utilizar cuando tengamos poco amortiguamiento, es decir, tendremos una condición usualmente de B menor que raíz de K por M. Raíz de K por M. Y en el caso de B igual a raíz de K, B igual a raíz de Km, aquí no hay oscilación, es decir, el sistema comienza en la amplitud y vamos a ver, permítanme. El sistema comienza comienza en la amplitud y automáticamente deja de oscilar. En el subamortiguado comienza en la amplitud y esta pues va disminuyendo con el tiempo, ¿verdad? Y eh, en el sobreamortiguado pues sí no hay oscilación, pero digamos que no terminamos aquí, sino que es posible que hagamos un par de oscilaciones. Es decir, no hay oscilación tampoco, en realidad no hay oscilación tampoco, pero el sistema tarda un poco más en, detenerse que con el amortiguamiento crítico. Entonces, con el crítico, pues no hay oscilación pues, bueno, el sistema no llega al reposo de la forma más rápida. Bien, entonces, como les digo, esta parte de los sistemas amortiguados, no recuerdo bien si lo estamos evaluando, entonces déjenme confirmarlo. Por cualquier cosa, pues ya lo hemos visto. Tendremos que, pues, por ahí verlo más a detalle, ¿verdad? Con ejercicios. Y de aquí solo para terminar el capítulo faltarían las oscilaciones forzadas.
Lo voy a ver, lo voy a mencionar nada más, porque esto sí me gustaría ilustrarlo mejor con una experiencia de cátedra. En las oscilaciones forzadas es donde usted tiene, está bien, usted tiene la fuerza menos kx, ¿sí? Tiene la fuerza menos kx, pero también tiene una fuerza externa que restituye la amplitud. A esta fuerza que restituye la amplitud le llamaremos fuerza impulsora. Entonces, con las, pues con este tipo de oscilaciones, con las oscilaciones forzadas, aparece un fenómeno bien interesante que se llama resonancia. Esto ocurre cuando dos sistemas, o cuando el sistema que tiene su frecuencia de oscilación, se le aplica una fuerza impulsora que tiene la misma frecuencia que el sistema. Entonces, esto produce un aumento en la amplitud. Esto produce un aumento en la amplitud y, digamos, ha causado daños en estructuras. Cuando ustedes observen un pelotón, a los militares marchando, y estos pasan por un puente, la primera orden es, cuando vayan a pasar por el puente, rompan filas. Porque en este caso la marcha del pelotón funciona como una fuerza impulsadora, ¿sí? Pues que podría, si llegara a aplicarse con la misma frecuencia de oscilación de la estructura, pues llegar a dañarla, ¿verdad? Llegar a dañar el puente. Entonces se les pide al pelotón que rompan filas. Para quienes están en Tegucigalpa, hay un puente que uno cruza para llegar al hospital San Jorge en el barrio La Bolsa. Ah, valga la publicidad. En ese puente, bueno, cuando se arma, cuando se arma fila por el tráfico, si usted está sobre el puente y los automóviles del otro carril pasan y usted está con el freno puesto, estacionado, los otros automóviles van pasando y usted va a sentir una cierta vibración. Y esto es porque el puente es una estructura que, a pesar de estar hecha de concreto, ¿verdad? Está oscilando. Claro, él está oscilando, pero digamos, cuando pasan los automóviles, no es como que están aplicando una fuerza que impulse y que pudiera producir este fenómeno de resonancia. Pero tienen que tener en claro ustedes que las estructuras, casas, edificios, son estructuras que están oscilando, ¿sí? Y entonces es trabajo del ingeniero civil calcular cuál es la frecuencia natural de oscilación para, bueno, pues para que, para prevenir y evitar que mediante un temblor o mediante la circulación habitual de automóviles o la marcha natural de las personas, no se produzca pues esta fuerza que impulsadora con la misma frecuencia y así evitar el fenómeno de la resonancia. Vamos a ver unos videos, no los voy a mostrar hoy, los voy a mostrar en la siguiente clase, donde pues vamos a ver cómo el fenómeno de la resonancia puede ser bueno o generalmente no va a ser deseable. Por eso es que en la parte eléctrica, ustedes cuando estén en sus clases de máquinas eléctricas principalmente, los circuitos o los bobinados de los motores se diseñan de manera que intentemos eliminar los armónicos. Como yo les había mencionado en las primeras clases, la corriente alterna pues se comporta como un sistema con movimiento periódico. Es decir,
su amplitud varía de forma periódica y entonces pudiera aparecer este fenómeno de resonancia en los circuitos y por eso es que al final uno quiere eliminar ciertos armónicos que le podrían producir valores de corriente que pudieran dañar los equipos. Entonces no solo es en estructuras, ¿verdad? Sino que también en la parte de los circuitos nos interesa eliminar pues la posibilidad de que ocurra resonancia. Y el problema con la resonancia es que aumenta tanto la amplitud que usted no puede controlarlo y que quizá el sistema no está diseñado para esas amplitudes. Entonces, si el puente no está diseñado para las amplitudes que le produjo la fuerza impulsadora, lo que hace es que la estructura cede, pues se fragmenta, se fragmenta. Entonces, bueno, vamos a ver un par de videos en las siguientes clases. Vamos a quedarnos por aquí el día de hoy.